Hágame caso, que yo sé lo que le digo, Audilio. Usted está en sexto grado, pero tiene que seguir estudiando. Pero papá, en la casa le pasa mucho trabajo, que lo que usted gana no nos alcanza para vivir. Pero vivimos. Así que no hace falta que me deje los estudios. No, señor. De aquí de Cuba, usted me sale para Ocumare a hacerse bachiller. Y de Ocumare, si Dios quiere, a la universidad. Pero es que ni siquiera me has podido comprar la lavadora vieja esa que vende Alfredo. No pánico, Jason, tranquila. Este año ni año. Segurito que este año me van a contratar para el profesional, tú vas a ver. Alegría de tísico, mi amor. No, ríete. Fíjate, cuando salga en la noticia. Baudilio Díaz, el catcher oficial de los Leones del Caracas, ¿ah? Eso, y tú echándotela de mucho por toda Cuba. Pero mira, déjame que esta camisa. ¿Tú estás viendo esta camisa? Sí, mi amor. ¿Tú estás viendo ese número? Congratulations, my boy. You're going to be a great professional. Tú sabes que yo no tomo, chico. La felicito realmente. Su hijo va a ser un gran pelotero y pronto estará entre los mejores del mundo. Deme un abrazo. Gracias. De nuevo Monteludo lanza. Convertirse en héroe del béisbol profesional de Venezuela. Entonces, doctor, usted me asegura que está bien, que no va a tener ninguna recaída. Totalmente, señora Díaz. Yashua está perfectamente bien, mírelo. Bueno. ¿Sí? Bueno. Cuidado. Gracias, doctor. Bueno, me saluda al señor Díaz. Lástima que no esté aquí. Pero Yashua, mucho gusto, ¿ves? Hasta luego. Pórtate bien. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Me siento como un inútil.
bien. Siento que no sirvo para nada. Si me necesitas, estoy en el taller de Rafa. Voy a arreglar la camioneta. Por favor, no te pongas así, Baudilio. No quiero discutir. ¿Y qué le pasa a Baudilio que ni siquiera se amigó? Nada, que está como una tiene soldada porque no está jugando béisbol. No sé, ahora que se fue por el taller de Rafa a arreglar el carro y que eso es porque está jugando béisbol. Pues que juegue, que vuelva la pelota y se acabó. Una bobina al lado de la caja de las huellas. Te la traes para acá. ¿Okay? Pero bueno, Baudilio, ¿qué estás haciendo, vale? Deja eso, que yo tengo gente aquí especializada en arreglar carros. Por favor, déjalo tranquilo que ya te lo van a arreglar. Pero bueno, ¿qué pasa, Rafa? Tú también te vas a poner como Carola, ¿vale? Que no me dejes hacer nada. Te hacen sentir como un minuto, chico. Mira, Baudilio, a mí no me lo tienes que decir. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Te veo amargado, ese día estás así que muerdes. ¿Qué pasa? Tienes razón, Rafa. Discúlpame, hermano. Chico, lo que pasa es que esto de no hacer nada, chico, me tiene mal, ¿vale? Me siento mal. Yo no soy así, chico. Pero bueno, hermano, tú sabes lo que tú puedes hacer para que se te quite todo eso. Vuelve a la pelota. Vuelve a la pelota y todo eso se te quita. Vaya, vaya. Ya, cortar eso a los muchachos. Ya va. Mira, yo creo que esto está demasiado crudo. Esto no sirve para ellos, no se lo van a comer. Bueno, no, pero a la gente. No, a Néstor le gusta crudita. Sí, hombre, yo voy a preparar a los muchachos, les voy a montar. Entonces, ¿te decía o no? Se va a formar. ¿Ahora es suficiente? Chicos, no sé si quieren o no están interesados por mí, no sé. ¿Cómo no van a querer? Mira, el Detroit, los Mets y los Phillies están pendientes. Ellos lo único que necesitan es verte jugar aquí. Decídete, hermano. ¿Jugar dónde? ¿En el Caracas? ¿Tú crees que Oscarcito Prieto me va a firmar? No sé, Ale, yo me siento bien en condiciones, pero no sé. Claro que Oscarcito Prieto te quiere en el equipo. Juegas 3 o 4 veces a la semana y después te vas para el norte. Todo el mundo está esperando que vuelvas a béisbol, hermano. Pero el único que puede decidirlo eres tú. Toma, papá. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que están pensando ustedes? Ya lo decidimos, papá. Queremos que vuelvas al béisbol. Bueno, amigos, sin lugar a dudas que los aficionados que siguen al equipo Caracas están muy felices, muy contentos porque ya es definitivo y oficial el regreso de Baudilio Díaz al béisbol profesional de Venezuela.
Él está en plenas condiciones físicas y va a ser el receptor regular del equipo Caracas esta temporada. ¿Qué le parece? Me parece una gran noticia, por eso comenzando nuestro programa tenemos en pantalla a Baudilio Díaz. Y creo que lo mejor que podemos regalarles a ustedes en el programa de esta semana es precisamente la actuación de Baudilio en la Serie Mundial de 1983. Un resumen de una actuación de Baudilio que fue por demás destacada. Y la única. Y la única serie mundial en que él ha participado. Así es. Así que vamos a la acción con Baudilio Díaz en la Serie Mundial de 1983. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if we never get back. Let me root for the home team. If they don't win, it's a shame. So it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Nellie Kelly loved baseball games. Knew the players, knew all their names. You could see her there every day. Shout hooray when they'd play. Her boyfriend by the name of Joe said to Coney Isle, dear, let's go. Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard her shout. Take me out to the ball game. Oh, we'll have a lot of fun. Take me out to the crowd. Will you loud? And then buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if we never get back. Let me root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Entonces, ¿qué Brumi? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está muchacho? Bien, bien. ¿Cómo está muchacho? ¿Cómo está yo? Bien, bien, bien. Está corriendo la base bárbaramente. Mira, mañana, por cierto, como no jugamos, tú sabes, ¿no? Entonces vamos a llevarlo para la gruta de Fátima. ¿Tú quieres venir? No, estoy muy ocupado. Si no, con mucho gusto acompañar. Ok, bueno. ¿Manda el cuadro bien? Bien, bien. Gracias, Virgencita de Fátima. Gracias por mis hijos. Gracias por lo de Yasua. Gracias por la mujer que me diste, por María Carolina. Gracias por mi viejo, por mis hermanos. Gracias por mis amigos. Gracias por toda la gente que me quiere. ¿Nos vamos, papi? Sí, ya no vamos. Pero antes de irnos, yo creo que me prometen algo ustedes dos. Cada vez que visiten Cuba, cada vez que vengan para acá, para el pueblo, vienen para la gruta a visitar a la Virgencita. Porque todos nosotros le debemos mucho a esa Virgencita que está ahí. ¿Estamos? ¿Estamos? Vámonos. Papi, qué bueno que le pusieron tu nombre en el estadio de Cuba. Sí. Ahora sí eres famoso. Bueno, eso no es importante. La fama no es importante. Por lo menos a mí lo que más me importa es la gente. Yo nací en este pueblo y por eso, bueno, la gente le pone el nombre de estadio, pues le pone mi nombre. Para retribuirme de alguna manera el cariño que me tienen aquí. Yo nací en este pueblo y sigo siendo de este pueblo. Pero lo importante no es ser famoso, lo importante es ser honesto, ser sincero, trabajador, trabajar duro.
y querer a su gente. Y no olvidarse nunca de dónde viene uno. ¿Estamos? Ok, papi. Eso es lo más importante. Vamos, ya. Vamos para casa de los abuelos. No sé, vieja. Es que yo los veo así como están. Y juro que yo haría lo que sea por verlo mejor. ¿Qué más vas a hacer, hijo, si hasta nos mudaste a Santa Rosa? Has ayudado a todos tus hermanos con su trabajo, con sus cosas, pues. ¿Qué más te podemos pedir, mi amor? ¿Qué más? ¿Usted está segura que yo he hecho todo por ustedes? ¿Usted siente que yo he hecho todo por ustedes? Todo lo que tenía que hacer. Claro, Baudilio. ¿Qué más, mi vida, si nos has dado todo? Eres nuestro orgullo. Mi amor, ¿sabes una cosa? Ahora tú tienes que vivir por ellos, por estos muchachitos que tienen toda una vida por delante. Ay, riéndose solo, viejo. Sí, lo que pasa es que hoy me dio por recordar. Ay, eso te va a poner triste. Claro, yo soy muy sentimental, pero hoy no. Soy muy feliz. ¿Sí? ¿Y qué recordabas? Bueno, recordaba, por ejemplo, mi cumpleaños. Nosotros cuatro solos. Siempre nosotros cuatro solos. Y tú siempre queriéndome dar una sorpresa. Y yo... Y tú siempre descubriéndolo y sabiéndolo todo. Maluco. Ya llegó mi papá, mami. Muy bien, pues Daniel, ya yo preparados todos. Cuando llegue le cantamos el cumpleaños. ¡Sorpresa! Cumpleaños feliz.
Te deseamos a ti, cumpleaños papi, cumpleaños feliz. Y al final, como todos los años, Bailando. con la única mujer con quien me gusta hacerlo. Pero también hay cosas tristes, vieja. ¿Te acuerdas de aquella niñita? Carla. Viejo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, pues? Vieja. ¿Te acuerdas de aquella niñita? Carla, la de... Sí, yo me acuerdo lo que pasaban por la televisión, que pedían ayuda para salvarlo, que tú ayudaste, tuviste tu contribución, que nadie lo supo. Sí. Murió. Murió, vieja. Y eso es tan injusto, vieja, ¿no? No sé. No debe ser. Era tan niño, tan... Ay, te dije que te ibas a poner triste, viejo. No, vieja, no. Es que... yo tengo tantas cosas de verdad por la cual sentirme feliz, contento, que la tristeza se me va. Mira, yo me pongo a ver esta casa, tú sabes, y me acuerdo de mis viejos, de mi infancia, todo lo que tuvieron que trabajar mis viejos para sacar a mi familia adelante. Y tanto que he conseguido yo en la vida, tanto. Tengo mi gente, tengo mi familia, te tengo a ti. Te quiero tanto. Tengo a mis hijos. ¿Se durmieron, viejo? Sí, se durmieron. Lo tengo todo, vieja. Todo. Y soy feliz. De verdad que soy muy feliz. Es una felicidad, no sé, distinta. Una felicidad como extraña, sí. Pero soy muy feliz. Ay, no sé, no te entiendo, viejo. ¿Cómo es eso? No sé cómo explicarlo, vieja. Pero soy feliz. Estoy muy, muy, muy feliz. Estoy tan feliz. Que presiento que algo malo me va a pasar.
1953 nace en Cuba una posibilidad, una esperanza, un sueño. Una estrella le estaba reservada, pero tenía que ser alcanzada por el trabajo, la constancia, la fuerza, la pasión y la calidad humana. Todo se conjugó y la vida lo colocó brillante en el universo deportivo mundial. De Cuba para el béisbol, del béisbol para el mundo. Y un día de noviembre de 1990, Baudilio se fue para quedarse con nosotros, para habitar en el anhelo de todo aquel que tiene un sueño que Baudilio nos hizo realidad.